Presidente electo Andrés Manuel López Obrador a través de su próximo secretario de Comunicaciones y Transportes. Perfecto, pues mira, si quieres antes poner un poco el contexto, ¿no? En Moody's calificamos la emisión de deuda, las notas que emitió el aeropuerto de la Ciudad de México en conexión a la construcción del aeropuerto, las calificamos con Baa1, un escalón por debajo de la calificación soberana. Para nosotros la noticia sobre pues seguir analizando si la construcción del proyecto va a continuar o no, en sí misma pues tiene implicaciones negativas, porque precisamente creo que retrasa aún más el proyecto y además pues sigue generando esta incertidumbre alrededor de si el proyecto se va a llevar a cabo o no, ¿no? Dicho eso, nosotros tenemos que también tener muy claro que la deuda actual del aeropuerto, que ya está en el mercado, ya tiene una fuente de pago, que es la TUA, esta tarifa que los pasajeros pagan, es financiamiento privado porque los pasajeros la pagan. Con su boleto de avión. Con su boleto de avión, exactamente, y esa ya está cedida para el servicio de la deuda de los bonos, es decir, hay un cierto piso o colchón que protege a los tenedores de estos bonos, ¿no? Entonces, por un lado pone en riesgo que el hecho de que no sepamos si va a continuar la construcción de este aeropuerto o que se vaya a hacer la otra opción de continuar con las operaciones de Benito Juárez y las dos pistas en Santa Lucía. Ahora, de continuar con el proyecto, ¿qué tanto afecta también el hecho de que digan que tiene un retraso de 2 años? Mira, los grandes proyectos siempre tienen obstáculos que no se prevén al principio, entonces dentro de este contexto pues es relativamente normal que haya ciertos retrasos y cambios en el presupuesto de este tipo de proyectos. ¿Qué implicaciones tiene concretamente para la calificación? Por ahora ninguna. ¿Por qué? Porque la deuda está diseñada, primero, para que el propio flujo del aeropuerto actual sea suficiente, más que suficiente, para cubrir los intereses de la deuda actual. Y siempre se pensó que esta deuda eventualmente se puede refinanciar con un bono que también pague principal, por ejemplo, o con bonos que paguen principal, en el momento en que haya una solución a la demanda que se está creando de transporte aéreo, es decir, un mayor TUA que pudiera ayudar a pagar esta deuda, ¿no? Ok, pero esto significaría un incremento en los precios de los boletos. No necesariamente, la idea es más bien que ante una demanda muy creciente, que por decirte algunas cifras, ha venido creciendo alrededor del 9% en los últimos años, en los últimos 4 o 5 años. Incluso en el país hay aeropuertos que están creciendo a doble dígito. Además, la verdad es que de la expectativa original o del plan original, el proyecto incluso cambió en estos últimos años para dar capacidad o para tener una mayor capacidad para servir esta demanda. Hoy el aeropuerto sirve alrededor de 45 millones de pasajeros anuales. Al principio estaba pensado que la primera fase del nuevo aeropuerto iba a servir alrededor de 57 millones de pasajeros. Hoy ya más bien se espera que en su primera etapa el nuevo aeropuerto pueda dar servicio hasta 70 millones de pasajeros, ¿no? Así es. ¿Y qué tanto preocupa pues que la consulta final, la decisión final quede en manos de la población, una decisión que pues es meramente técnica? ¿Qué tanta incertidumbre genera eso? Yo creo que bastante, porque bueno, desde luego es primero la primera pregunta que creo que debe responderse es si efectivamente hay una segunda alternativa, una alternativa. Existen estos mensajes un poco encontrados en donde pues hay unos especialistas que dicen que esta solución que se plantea de tener a la Santa Lucía con 2 pistas aéreas que complementen el servicio del aeropuerto de la Ciudad de México actual, no funciona técnicamente, ¿no? Por los espacios aéreos, aunque parece que hay voces que consideran que sí se puede. El riesgo es que se haga una consulta ciudadana en donde se plantea seguir con el aeropuerto actual o continuar con la idea de hacer las pistas en Santa Lucía, pero que finalmente se resuelva que esta alternativa no es técnicamente viable. Entonces volvemos a donde estábamos, donde pues la alternativa del aeropuerto que actualmente está en construcción pudiera ser la opción, ¿no?
Claro. Entonces, una vez que se lleva a cabo esta consulta popular, digamos que ahí podríamos ver una modificación de la calificación crediticia por parte de Moody's. No necesariamente, porque también, como te decía, la realidad es que mientras exista un aeropuerto, el aeropuerto actual operando, hay un flujo que está cedido y es fuente de pago de la deuda, ¿no? Y por otro lado, aún si se llegara a cancelar, habría que analizar o que ver qué solución o qué alternativas se pueden presentar para compensar, digamos, esta TUA que vendría del nuevo aeropuerto o de una mayor capacidad del nuevo aeropuerto. Pudiera ser que la TUA que se cobre en las pistas de Santa Lucía, por ejemplo, reemplacen a eso. Al final del día, la demanda existe, ¿no? Y pues en función de eso va a existir una fuente de ingresos con base a la TUA que pueda utilizarse para pagar la deuda. ¿Ven algún impacto en la calificación de empresas que están participando en esta obra o en la Ciudad de México o en todo el país? Por ahora no, obviamente estamos siguiendo el desarrollo de estos temas muy de cerca. Como te decía, lo que es un hecho es que pues sí vemos que este retraso y esta incertidumbre tiene implicaciones negativas para el sector constructor, para incluso hasta cierto riesgo reputacional para futuras emisiones de deuda del Gobierno de México, para la nueva administración, para otras empresas relacionadas con el gobierno, como lo pudieran ser Pemex o CFE, por el clima de incertidumbre que existe, ¿no? Entonces vamos y como siempre seguiremos dando seguimiento a las noticias y a los desarrollos y si efectivamente confirmamos que tendrá un impacto en la calidad crediticia, pues tomaremos acción al respecto, ¿no? Pues ya lo estaremos platicando con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. A ti, Susana, muchas gracias. Gracias, Adrián Garza, VP Senior Analyst de Moody's Investors Service. Y luego de que Andrés Manuel